Bueno, ¿qué es la ética? La ética, según la Real Academia de la Lengua, la define como el conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en todos los ámbitos de la vida. A mí me gusta mucho cómo lo define Adela Cortina. Ella es una española, catedrática y filósofa, que ha trabajado mucho el tema de la ética. Y nos dice que, bueno, ella define la ética a partir de su raíz etimológica. Y nos dice que si entonces ética viene de ethos, y esto quiere decir carácter, entonces una de las principales tareas de la ética está en lo que tiene que ver con cómo se forja el carácter, ¿no? Ella nos dice que los seres humanos llegamos o se nos dan desde el nacimiento una serie de temperamentos que a lo largo de la vida, incorporando algunas creencias, incorporando concepciones, valores, es que nos llevan a tener ciertas predisposiciones. Y estas predisposiciones tienen que ver con cómo vamos entonces decidiendo hacia una condición o hacia otra, ¿no? Me refiero particularmente a decidir de manera justa, de manera prudente, ¿no? O de manera injusta, ¿no? Según sean esas concepciones. Es así como ella señala que se va entonces forjando el carácter. Se forja el carácter de los niños, de los adultos, pero también de las organizaciones. Entonces, si hablamos de ética en este sentido, si en este sentido hablamos de ética en investigación, diríamos entonces que se trata del carácter de la investigación y cómo es que juega a través de ciertos principios, a través de ciertas normas, para que las prácticas en investigación pues, se hagan de la mejor manera, ¿no? De la manera correcta en términos éticos. Sobre todo cuando estamos hablando de investigaciones que tienen que ver con la incorporación de sujetos humanos, ¿no? Donde se involucra a personas. Bueno, desde hace más de 50 años es que ha cobrado relevancia la ética en la investigación, sobre todo por algunos eventos que se habían presentado históricos, donde al hacer investigaciones, sobre todo del tipo biomédicas, ¿no? Donde se investigaba con sujetos, con personas, había evidencia, ¿no? De claras violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se generan una serie de pautas, ¿no? Que derivan en algunos documentos para orientar las investigaciones, precisamente para cuidar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Uno de estos documentos es el informe Bermond, donde se señalan una serie de principios que las investigaciones deben seguir para que se garanticen buenas prácticas. Es importante decir que el origen de este documento viene de investigaciones que tienen que ver con la biomedicina, pero que también estos principios son aplicables a otro tipo de investigaciones donde se incorpora o donde es necesaria pues, la presencia o la incorporación de seres humanos, como es en el caso de los estudios sociales y los estudios también de psicología. El informe Bermond, entonces, entre otras cosas, nos habla de tres principios básicos. El primero tiene que ver con el respeto a las personas, que se refiere a que quienes participan en las investigaciones sean libres de participar y sin ningún tipo de coacción o sin ninguna forma indebida, ¿no? de coacción, por decirlo de alguna manera, y que los sujetos están en condiciones de participar o no, según sus expectativas y sus intereses. El segundo principio es el de beneficencia, que nos dice que las investigaciones deben de procurar traer un beneficio a las personas, es decir, que estén orientadas hacia hacer un bien, ¿no? Por decirlo así. Pero también es importante en este mismo sentido entender que la investigación también debe procurar que no se cause ningún daño indebido. Entonces, a esto se refiere en términos generales el principio de beneficencia. Y un tercer principio
que es el de justicia, que no es otra cosa más que orientar las investigaciones para tratar de reducir la desigualdad. Esto por un lado. Y por otro, el garantizar que la información que se genere de la investigación logre llegar al mayor número de personas. Esto en términos de lo que debe ser justo. Muy bien, ¿cómo es que se materializa todo esto? Esto que puede ser como un poquito como muy de la parte como filosófica, ¿no? Pero ¿cómo entonces llevarlo ya en términos muy prácticos a una investigación? Una de las formas más conocidas en las que se materializan los principios éticos en la investigación es lo que conocemos como el consentimiento informado. Y que la Organización Mundial de la Salud define el consentimiento informado como un proceso en el que las personas de manera libre e informada deciden si participan o no en una investigación. Esto, bueno, en términos generales. En este sentido, si hablamos de un proceso, entonces no es que el consentimiento informado sea un documento que las partes firman donde establecen, digamos, las condiciones de la investigación y luego entonces los sujetos deciden participar bajo esas condiciones, etcétera, y que esto, bueno, ya termina y se guarda en un cajón. No, es un proceso porque la investigación puede tomar en el desarrollo nuevos cauces, otros cursos. Entonces puede haber, digamos, otros riesgos se pueden presentar, seguramente pueden aparecer otros beneficios que traiga la investigación, ¿no? Pero también otras consecuencias. Entonces quiere decir que es un proceso porque debe ser dialógico, comunicativo. A las personas que están involucradas en la investigación se les tiene que informar de estos cambios que puede suceder en la investigación para que ellos entonces reconsideren su participación si es necesaria y si esto conviene a sus intereses, ¿no? Y bien, el consentimiento informado básicamente contiene 3 elementos, entre otros. El primero es el que se define como la voluntariedad, es decir, que las personas son libres y con autonomía, ¿no?, de participar en la investigación una vez que son informadas de qué va, de qué se trata. El siguiente elemento es el de la información, donde se tiene que decir en el consentimiento informado sobre todas las condiciones de la investigación. La información tiene que estar completa, decir cuáles son sus propósitos, cuáles son sus beneficios, cuáles son los riesgos que se tienen, entre otras cosas. Y esta, bueno, como lo señalo, debe ser pues, información completa que le permita a la persona que va a incorporarse a la investigación tener claridad sobre de qué va su participación. Y un tercer elemento es el de la comprensión, que está ligado, digamos, a los otros dos. Es decir, la información tiene que ser comprensible para quien la va a leer y para quien va a participar. Debe estar adaptada en lenguaje también para que se entienda. Y en este sentido, bueno, pues el investigador pueda corroborar, ¿no?, que quien va a participar realmente comprende de qué va su participación, ¿no? En algunos casos, si es necesario, se debe prever algunas pruebas orales o escritas para que el investigador pueda, digamos, tener claro, ¿no?, que sí fue comprendida la información, o cerciorarse de que se comprendió. Bueno, para concluir yo haría énfasis en el tema de la importancia que tiene en las investigaciones cuidar la privacidad y la confidencialidad de los datos de las personas. Y no solamente esto en términos de la información que se refiere a los datos, ¿no?, sino también lo que tiene que ver con los resultados de la investigación. Es de una condición ética el que los resultados que emanan en la investigación producto de las entrevistas y de los diálogos con las personas se haga un buen uso de ello, ¿no?, y que la manera en la que se vayan a exponer, el uso que se les dé, no vulnere la integridad y los derechos humanos de los participantes.